Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este gran programa que tanto queremos, que tanto adoramos, que nos ayuda a saber un poquito más acerca de la salud mental e informarnos, sobre todo. Estamos en Entremente, mi nombre es Daniela y tenemos la deleitosa y hermosa compañía, obviamente, de Erika, aquí también con nosotros. Qué linda, ¿cómo estás, Dani? Muchas gracias, gracias por la bonita presentación y un gusto, como bien lo comentas, pues estar en este programa que podemos hablar de temas incómodos pero necesarios y cosas de la vida diaria que estábamos justamente diciendo eso, ¿no? Muchas problemáticas que a veces ya las vemos tan natural y las tenemos tan interiorizadas que ya es como, pan de cada día y no, la realidad es que no está bien sentirnos así, no, algo no está funcionando de la manera correcta y pues tenemos que saber qué es. Justamente para eso es este programa de Entremente, así que qué padre que nos acompañen el día de hoy y que se queden con nosotros para que pues conozcan de un tema muy interesante que vamos a hablar hoy. Y justo es un tema súper hablado y en redes sociales está atiborrado de este tema, este tópico en especial, y la verdad a mí me genera mucho de justamente este tema. Estamos hablando de la ansiedad. En este episodio vamos a abordar acerca de pues todo este revuelo que hay acerca de lo que realmente es, cómo se manifiesta, de qué formas te sientes, cómo sobrellevarlo también y en qué situaciones es normal a veces sentirlo, porque creo que todos tenemos un estigma muy grande acerca de la ansiedad y lo manifestamos o más bien lo hacemos pensar como otro tipo de cosas. O siempre negativo, ¿no? Exacto. Cuando es algo también que es humano y que por algo existe, que ya más adelante platicaremos de eso, pero pues hay una razón. El problema es cuando esto ya se sale de control o de las líneas normales, en casos no necesarios, pues ahí sí ya tenemos ciertos problemas. Pero bueno, para conocer un poquito más, Dani, tenemos esta cápsula introductoria que nos prepararon de producción. Vamos a verla. ¿Va? En los últimos años, la palabra ansiedad se ha hecho más común de escuchar. Pero, ¿qué es realmente la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud que puede hacer que la persona que lo siente sude, se sienta inquieto o tenso, siendo el sentimiento natural a una situación de estrés. La ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse. Pero, para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal. Esto puede ser abrumador y una carga en su vida cotidiana cuando no se sabe manejar. Es muy esclarecedor tener un poquito más centrado realmente como la definición de lo que es la ansiedad. Y quisiera comenzar también hablando entre nosotros de cómo lo vivimos. Nuestras experiencias. Exactamente. De algo que escuché de mi terapeuta en algún momento acerca de la ansiedad. Realmente tampoco debemos llevar el punto de el enfoque hacia la ansiedad como algo pues malo, porque hay que analizarlo así. La ansiedad te mueve para muchas cosas. El estrés de lo que vaya a suceder con la exposición que vayas a tener, con el examen que vayas a presentar, con el trabajo que quieres aplicar, te lleva a sentir la preocupación y probablemente responsabilidad acerca de las cosas que te generan pendiente. Obviamente cuando ya va hacia un nivel que te persigue, que no te deja dormir, realizar tus actividades con normalidad, ya es una manifestación de la ansiedad que es un poquito más... Que ya no es sana. Exactamente, que es un poquito más elevada, pero sin duda no podemos tampoco llevarlo a un... tengo ansiedad, soy una mala persona o algo está mal conmigo. Porque estoy loca, que es también una de las palabras que prohibidísimas en este tema de salud mental, ¿no? Que para cualquier cosa, estás loca, o te lo dicen o hasta uno mismo se lo dice y dices, ¿qué me está pasando? Y ahí viene el tema de conocer qué es, como bien lo decías ahorita, no solamente la ansiedad, otros temas también, depresión, etcétera, porque luego uno mismo se etiqueta. Sí, claro. Que no, estoy malita. Estoy malita, estoy loquita, estoy lo que sea. Y no, creo que es lo peor que podemos hacer y debemos de conocer y saber qué es, por qué me da, cómo lo puedo controlar. Así que aprender a vivir con ellos, porque son situaciones, más bien, la ansiedad puede aparecer en situaciones necesarias. Si te va a atropellar un camión, obviamente, pues la ansiedad te genera adrenalina y corres, ¿no? Es un instinto de supervivencia. Pero cuando ya te da en momentos en los que no es necesaria, ahí es donde tenemos que aprender, pues ya sea a controlarla, a monitorear por qué nos sentimos así, qué es lo que me lo está provocando. Que bueno, en mi caso, lamentablemente podría escribir una enciclopedia, le decía a Dani, porque yo tengo ansiedad, entonces es algo muy recurrente y con lo que prácticamente vivo día a día. Y es muy desgastante, es algo complicado, pero sí les puedo decir también que es algo que puedes llegar a controlar, que puedes llegar
no sanar, no sé si sea la palabra correcta, pero con terapia y con el conocimiento, sobrellevar, exacto, con el conocimiento adecuado puedes tener una vida prácticamente normal. Entonces, pues es importante también compartirles eso, ¿no? No solamente lo negativo de la enciclopedia, sino también que puedes llevar una vida normal. Sí, exactamente. Y justo como siempre lo vamos a decir, Entre Mente para nada es el reemplazo de una terapia. Siempre vamos a recomendar que vayan con un especialista para que se comprendan un poquito más, cómo se identifiquen patrones acerca de cómo se presenta la ansiedad en sus vidas. Y sin duda también saber que no tienen que estar avergonzados al respecto. A veces los ataques también, las manifestaciones de ansiedad como ataques, nos ponen en una situación vulnerable en muchas ocasiones y lo vemos como algo malo, lo vemos como no quiero llorar, como aquí, debilidad. no quiero, exactamente, y nos vamos a esconder al baño. Y a mí me pasa mucho cuando tengo que lidiar con una situación en la universidad o así, me voy a ir corriendo al baño así, para dar un choque térmico, de que te mojes las manitas y te las ponen en la nuca. Es un tip que yo tengo. Tendremos un poquito más de recomendaciones más adelante, pero a mí me ayuda bastante el hacer ese tipo de cosas. Pero justo, o sea, así como algo me puede ayudar a mí en mis ataques, en mi situación, en la forma en la que yo sobrellevo mi ansiedad, puede que no sea lo mismo para ti. Sí, y justo eso es lo importante de acudir a un especialista, Exacto. a un terapeuta, a terapia, porque ellos son los que te van a poder ayudar a definir o a darte opciones de qué hacer o de cuestiones de rescate, ¿no? Cuando tengas una situación de ansiedad y saber qué te hace bien. Y ahí viene otra vez lo que comentaba yo hace ratito. Creo que lo más importante también es conocernos a uno mismo. O sea, saber ya cómo reacciono ante esto, qué hago ante esto, mi cuerpo qué hace, porque luego pasa algo bien curioso que al ratito le preguntaremos también a nuestra invitada del día de hoy, que a veces ya el cuerpo reacciona en automático, o sea, a veces hasta le gana la mente, ¿no? Dices, me tengo que poner nervioso porque viene algo más y ya estoy así, pero acá estoy tranquila, pero ¿por qué mi cuerpo está así? Exacto. O sea, es bien curioso cómo pues te puede jugar de diferentes maneras, pero al fin y al cabo es lo mismo, viene a ser pues ansiedad. Exactamente, y justo como le dijiste, hay veces en las que tú no tienes noción realmente de qué está pasando. Estoy muy tranquila y la mano que ya así. estás enfrente, tus piernitas están así temblando horrible y te sientes como muñequita de trapo, pero creo que sobre todo no nos avergoncemos de quiénes somos, de cómo lo vivimos. Y ¿les parece si vamos a un sondeo rapidísimo para hablar justamente de cómo otras personas viven la ansiedad? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ala Cero y el día de hoy nos encontramos en la Benemérita Universidad y vamos a preguntarles a los gallos cuánto saben, si es que conocen o no, sobre la ansiedad. Vamos a ver, dejemos que nos sorprendan. Vengan. ¿Qué es la ansiedad y cómo puede manifestarse? La ansiedad es aquel estado de desesperación que las personas experimentan a causa del estrés. O sea, yo creo que te podrá decir como que es algún trastorno mental o un problema emocional, mental, psicológico. Tengo 2 niñas y he escuchado comentarios, sobre todo de compañeras que me dicen, mi compañerita hoy se sentía muy ansiosa o tenía depresión, y le digo, ¿tú qué es eso? A mí me surgía mucho en el estómago, como que resentía en el estómago, en la piel. Una reacción de nuestro cuerpo que se manifiesta debido a cambios que tenemos como el estrés o así. ¿Qué factores cree usted que puedan provocar ansiedad en las personas hoy en día? Las redes sociales nos han aislado y nos hacen que tengamos una comunicación fría. También cuestiones muy personales como situaciones económicas. Considero que el sedentarismo, las personas estamos muy inmersas en la tecnología, o sea, Los estudios, el no sentirse bien consigo mismo. Por el trabajo, o sea, engloba muchos aspectos de esos. ¿Qué estrategias crees que son efectivas para manejar la ansiedad? Ya sea ejercicio o también pues la terapia. Mátense en el gimnasio, váyanse a correr, caminen. salir de caminar, de este contacto con la naturaleza. Busca terapia, busca ayuda profesional. Que te conozcas a ti mismo, que platiques contigo y que busques solución. ¿Qué tan importante crees que es hablar sobre la ansiedad en la sociedad? Es muy importante porque muchas veces siento que no sabemos cómo distinguir si la tenemos o no. Muy, muy importante. O sea, es muy importante. Ya en la etapa adulta pues es difícil. Tenemos que normalizar hablar de la ansiedad porque a lo mejor es un tema incómodo. Es una enfermedad actual que hay que hablar desde temprana edad. Pues aquí lo tienen. Esas son las respuestas de nuestros gallos. Y ahora, ¿ustedes cuáles son sus respuestas? Bueno, nos vamos al estudio con Dan y Kika. Muchas gracias a Ale Acero por esta interesante conversación por ahí con toda la gente. Híjole,
qué padre es poder escuchar tantas opiniones acerca de esto, de algo tan común y que nos pasa a todos tan a menudo. Pero bueno, como bien lo decíamos, cada quien tiene su forma de ver, de pensar, de sentir, de creer que esto es lo que me hace sentir ansiedad, y es súper respetable, valorable y también pues loable que lo digan y que lo compartan, porque no cualquiera lo hace. Sobre todo es muy alentador que todas las personas tienen noción realmente de lo que es la ansiedad y todos tuvieron la valentía de explicarnos cómo lo vivieron. Sí, muchas gracias también a todas las personas que aceptan por ahí que el micrófono llegue a ustedes y seguramente van a ver que todo esto que ustedes hacen también ayuda a la otra parte y a nosotros también para poder conversar y tener más información. Pero bueno, tenemos mucho que platicar aún, mi Dani, pero vamos rápidamente a una pausa y regresamos para seguir con el programa Entre Mente. Perfectísimo, ahora estamos de vuelta y lo que nos truje Chencha es el momento. El especialista, la especialista, está aquí con nosotros para aclararnos dudas y para más que nada centrarnos en toda esta situación que me da un poquito de ansiedad, de no saber acerca de la ansiedad. Que te dé un ejercicio para calmarte, Dani. Para la ansiedad que hacemos. Sí, la verdad es que estamos muy contentas porque tenemos una súper invitada el día de hoy, que sabe muchísimo del tema y nos viene pues a nutrir de esta parte profesional. Uno habla desde su experiencia, desde lo que hemos vivido, de lo poco que conocemos o de las terapias que hemos ido, que aprendemos, ¿no? Pero siempre es muy importante tener pues el punto de vista de un profesional, la información de alguien que sí sabe bien acerca de esto y que tiene pues las bases necesarias para podernos dar esta información. Ella es la maestra Denise Liliana Acevedo Rojas, es estudiante del doctorado interinstitucional en psicología por la UAA, docente investigadora de nuestra universidad y además es especialista en terapia dialéctica conductual. Entonces, pues ahí tienen el quemón, ¿no? El que está bien preparada para hablarnos de esta. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas Denise, gracias por la invitación. Me puedes decir Denise, Den, como... Perfecto. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues les agradezco un montón el espacio, porque a pesar que es un tema que creo que se mueve mucho en las redes sociales. Está como hasta de moda, ¿no? Se podría decir. Creo que está mucho más visibilizado. Sí, claro que sí. Y que también ha ayudado a ponerle un nombre a sensaciones, a momentos que a lo mejor antes decíamos me siento mal, me duele el estómago, me duele la cabeza, Ándale. Me siento cansado, estoy mareado. O se baja la presión también a veces, ¿no? Claro. Se manifiesta de formas súper diferentes. Bien raras y a todos veces. pensábamos que eran otro tipo de cosas, o sea, malestares de todo tipo, pero realmente todo menos la ansiedad. Claro. Y hasta ahorita me parece muy bonito que nos demos estos momentos de quitarle el tabú, las etiquetas malas a las cosas y decir, oye, es humano que te sientas así, que te dé tanto pánico esto, o sea, tienes que filiarlo, tienes que sentirlo en su máximo para comprenderlo y así saber cómo sobrellevarlo, ¿no es así? Claro, poder tener la comunicación. Muchas veces decimos como no digas que te sientas mal, no digas que estás ansioso, no digas que estás triste, porque se vuelve realidad. Y lo que ha dicho muchas veces incluso la Organización Mundial de la Salud es que verbalizarlo, poderlo compartir, nos ayuda a disminuir la intensidad. Sí, claro. La intensidad incluso del estrés y también a generar estrategias y generar ese acompañamiento que muchas veces aumenta el nivel de estrés y aumenta el nivel de ansiedad, porque lo tengo que ocultar, tengo que hacer capacidad aparente, que no se me vea que me siento mal, mejor no les digo, y eso lo que va haciendo es como una bolita de nieve. Y que en algún momento explota y es peor. Una pregunta acerca de lo que hablábamos hace ratito. Yo comentaba que la ansiedad es pues una parte natural, una reacción del ser humano que se usa en ciertas partes, ¿no? de la vida, en ciertas situaciones, más bien. Pero ¿en qué momento es cuando ya se sobreestimula o se sale del rango normal? ¿Qué es lo que puede desencadenar que yo, por ejemplo, tenga un ataque de ansiedad? Okay. Voy a dividir la respuesta en adelante. dos partes. Una es, sí es una respuesta natural del ser humano, porque es un proceso de estrés ante una amenaza o ante una preocupación constante. Entonces, si nosotros vemos nuestra vida, sería muy extraño que no tengamos miedo, preocupaciones o que nuestro sistema de atención esté constantemente en alguna parte para responder a una tarea propia o a la de otros. Entonces sí es una respuesta normal. Cuando no se vuelve, no que no sea normal, sino que se vuelve más intensa es cuando llevamos mucho tiempo, hasta 6 meses, por ejemplo, en procesos de preocupación intensa,
o que incluso pierde el objetivo y ya no tenemos claro por qué nos sentimos así. Okay. Y también nos empieza a evitar hacer tareas, objetivos o cosas que disfrutamos, porque empieza a generar fobias, por ejemplo, o a generar episodios de pánico, en donde ya no sentimos qué es lo que lo activó. Solo hay una respuesta que parece sin razón aparente y nos empieza a impedir incluso lo que es más fundamental para nosotros. Trabajo, tiempo de familia. A veces hasta comer. Sí. A veces hasta comer. Te quita el apetito. O incluso entramos en procesos de evitación. No queremos hacer nada porque me da miedo, porque me da ansiedad, porque me da estrés, porque salga mal. Empezamos con pensamientos catastróficos. No pensamos qué va a pasar. Pensamos, híjole, es que seguro va a pasar esto. Todo es malo. Aparte, todo fuera malo. Positivo, dices, pero no. No, pero yo les digo muchas veces que nuestro cuerpo y nuestro cerebro es muy sabio. Y entonces este pensamiento de preocupación nos está intentando preparar para afrontar la amenaza. Es lo más evolutivo y lo más básico. Sí, claro. Sin embargo, cuando no tenemos claridad emocional, cuando no tenemos algunas estrategias o incluso nuestro contexto es altamente preocupante o amenazante, es natural tener esa respuesta. Sí, claro. Las escuchaba hace ratito en las cápsulas y esto y decía, es bien importante saber cuándo es un proceso natural, cuando podemos cambiarlo y también cuando nuestra situación no nos lo permite. Porque incluso en esta parte de la ansiedad habemos caído en trivializarle, decir, pues cálmate, pues respira. Exacto, ¿sí? Y si tu contexto sigue siendo amenazante, si tienes jamás te vas a calmar, tareas, actividades, problemas económicos, problemas familiares, como ¿por qué te tendrías que calmar? Sería raro, ¿no? Es decirle a tu cuerpo, no reacciones. Reprobé. Así bien tranquilo, ¿no? Es como decir, respira y tu contexto realmente no va a cambiar en lo absoluto y vas a seguir estando en la misma situación de peligro todo el tiempo y alerta. O sea, respirar se vuelve más. E incluso creo que cuando utilizamos mucho el de huele la flor, sopla la vela, huele la flor, sopla. Cuando no estás en un contexto realmente idóneo para sobrellevar la situación, a mí me marea. Es como que no me va a dejar en otro lugar que no sea como más paniqueada de lo normal y aparte mareada. Sí, y presionada de que deberías estar calmada. Entonces es como tenías la presión normal y ahora la presión, la autoexigencia de ¿por qué no me calmo? Exactamente. Y todo está bien, tengo que calmarme y te lo cuestionas, ¿no? Y se vuelve otra amenaza, una crítica constante y una invalidación propia que genera otra amenaza. Importante. Wow. Y hablando de los ataques de ansiedad o cómo se manifiestan, realmente ¿qué podemos denominar como diferencia? Porque suele darse mucho este tipo de confusiones entre los ataques de pánico y los ataques de ansiedad. ¿Realmente cuáles son las diferencias? ¿O las hay? ¿O cómo se distinguen estas dos? Muchas veces se utiliza a la par o se utiliza como sinónimo. Okay. Primero porque se parecen y segundo porque tienen un origen similar. Okay. Los ataques de ansiedad normalmente son procesos ante el estrés que se llevan al continuo del tiempo, es decir, no generan de la noche a la mañana. Normalmente observamos ya una vulnerabilidad, una reactividad emocional. No dormiste, llevas preocupado por esto, es un pensamiento que traes continuamente, es un aprendizaje de que deberías estar alerta ante esto. Como un proceso. Entonces, normalmente los ataques de ansiedad o los trastornos de ansiedad, que es otra cosa, llevan un proceso. Los ataques de pánico duran entre 10 a 20 minutos y parece que salen de la nada. Ahí yo difiero mucho con las definiciones de los ataques de pánico, porque realmente no es que nos salgan de la nada. Sí, claro. Suele ser incluso estímulos, luz, momentos, recuerdos que generan el ataque de pánico. Incluso sonidos que te ponen en la tensión exacta para que explotes en ese momento. Sí, te hacen un clic con algo que pasó a lo mejor cuando en mi infancia. Cuando vi Chucky, no sé, pues algo así, pero es real. Y escuchas el mismo sonido que venía en la película, poniendo un ejemplo así muy, muy al aire, y te genera este ataque de pánico. El ataque de pánico aparte genera esta desorganización, en donde la respuesta es a través de la evitación, de la huida, de quedarnos petrificados o incluso de disociarnos. Hay personas que los ves en ataque de pánico y no están conscientes del momento en donde están. ¿Sí? Porque su cuerpo está reaccionando de manera extrema a una amenaza que está interpretando de manera inminente. Sí, claro.
Híjole, no está preparado para eso. No está preparado para eso y de hecho su preparación es decir, alto. Sí, claro, lo para todo en ese momento. Te noquea, casi. Te noquea. Deja que- Sí, wow, sumamente impresionante. Me parece muy importante que lo sepamos diferenciar, porque yo no tenía ni idea que realmente un ataque de ansiedad conllevaba todo esta antelación de sentirte preocupado, de presentar todo esto desde antes. Pero discúlpenme, tengo que dar este cortón porque necesitamos ver algo muy importante. ¿Les parece si vemos algunas recomendaciones para saber de ejemplitos que tenemos por ahí acerca de la ansiedad en obras, películas, libros? Vamos a ver. Vamos. Hola amigos de Entre Mentes, un gusto que sigan aquí con nosotros. Me encuentro con mi compañera Jess y vamos a hablar un poquito de recomendaciones, ¿no, Jess? Claro que sí, es un gusto estar contigo, Christoph, aquí. Y pues principalmente vamos a dar un poquito de información acerca de la ansiedad, pero también vamos a hablar de recomendaciones en películas, libros y canciones. Bien buena. Que pues uno podría identificarse más con ese tipo de contenidos si está experimentando o está pasando por esta situación. A ver, ¿con cuál quieres empezar, Jess? Muy bien, vamos a empezar con una película que personalmente a mí me gusta mucho, es Whiplash. Es una película que habla sobre, es una película musical, pero habla específicamente del jazz. Realmente a mí me pareció muy impresionante la pasión que tenía nuestro protagonista, Andrew, por el objetivo de querer ser el mejor baterista de jazz. A mí me parece impresionante y también un poquito de spoiler, podríamos decir, el maestro, que es su instructor de música, a mí me parece uno de los mejores actores y la interpretación que le dio a su personaje es muy, muy, muy buena. Los dejará pensando mucho y pues tendríamos un poquito más de información acerca de eso. Véala y ya pues las personas se podrán dar cuenta de eso. Sí, sí, sí. También fíjate que yo te voy a dar un 2x1. Muy bien. ¿Te digo por qué? A ver. Porque voy a hablar sobre las ventajas de ser invisible. Esta obra fue un libro que se publicó en el año 99, en 1999, y en el 2012 salió una película. Entonces, esta película habla sobre la ansiedad social y los traumas de la infancia, todo protagonizado por Charlie, que va experimentando los cambios que la adolescencia ofrece, pero también los traumas que pasó cuando era un niño con su tía. Y justo como para poder avanzar y poder sanar, siempre lo mejor es abrirte y buscar ayuda. Y justo ese es el tema principal de la película, tal vez. Muy bien. Y pues pasando un poquito ya de películas, vamos con canciones. La primera se llama Heavy, de Linkin Park. Hablan acerca de una perspectiva en una relación mediante a cómo individualmente quieren mejorar dentro de su situación como pareja y cómo están padeciendo la ansiedad. Personalmente hay una frase que me gusta mucho de esta canción en particular que dice, prácticamente la frase dice que estoy consciente de lo que sigo arrastrando, pero no lo quiero dejar y si lo dejara sería libre. Prácticamente eso es lo que dice y me siento que muchas personas se pueden sentir identificadas con esta frase y en general con la canción. Y pues esas son una de varias recomendaciones que queremos dejarles allá en casita para que tengan la oportunidad de verlos y pues generen un juicio y veamos a ver qué les parece. Y siempre recordarles que lo importante es acudir con un especialista para que ustedes puedan también abordar mucho pues este tipo de problemas que se carga comúnmente más en los jóvenes, aunque pues no hay edad para sufrir ansiedad y poder combatirla. Entonces regresamos al estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos. Híjole, está bien interesante este tema. Aquí también, fuera del aire, seguimos platicando y surgen más y más y más dudas. Pero bueno, lastimosamente ya se nos va a terminar el programa, pero queremos pues darle la palabra a nuestra invitada también para que nos dé una breve conclusión del programa, alguna recomendación si es posible, algo muy breve que en casa puedan realizar. Creo que sería muy bueno para todos los que nos están viendo. Bueno, la recomendación muchas veces es comunicarla. También quitar el estigma de que no debemos sentirnos así. Fuera de cámara platicábamos esta parte que decimos, tenemos que controlar la ansiedad. Eso justamente genera, es iatrogénico, genera más ansiedad, genera más problemas de salud mental. Es muy importante empezar a identificarla, a saber qué nos dice de nosotros, a pedir la ayuda y a desmitificar que los seres humanos deberíamos estar tranquilos y que deberíamos poder con todo. Muchas veces son señales de nuestro cuerpo que nos están diciendo algo de nosotros. Escucharlo va a ser muy importante para poder sobrellevarlo. Hay varias técnicas para regular la intensidad
que una era el cambio de temperatura, por ejemplo, usar hielos, sumergir la cara en agua fría o con hielos. El picante, también enchilarnos, nos genera que regule, no lo quita, disminuye la intensidad para que podamos vivirla, para que podamos expresar, para que empecemos a hacer esta autorreflexión. Muchas veces también no queremos llorar, no queremos esta parte de la tristeza, pero acuérdense que las emociones tienen una función. Nos ayudan, por ejemplo, la tristeza a pedir ayuda, a parar momentos que ya son muy intensos y a reflexionar o valorar lo que es importante. Entonces, permitirnos sentir, regulando la intensidad para que no sea abrumador, nos va a llevar a hacer esos pedidos de ayuda a especialistas, a nuestro contexto familiar y entender qué es lo que tenemos que ver, muchas veces limitar, otras disfrutar o otras reenfocarnos para que pueda disminuir estos trastornos, por ejemplo, o esta vivencia que se vuelve muy dolorosa y que ocultarla se vuelve aún peor. Híjole, qué buena conclusión. Pues Sí. muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Tus datos de contacto, perdón, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, mi número es 449-894-9583. También me pueden encontrar aquí en el Departamento de Psicología. Estoy como docente y tenemos la clínica de atención a riesgo de suicidio. Y tenemos también la clínica que es DBT Aguascalientes, que es terapia dialéctico-conductual. Eso es en forma privada. Si me mandan un mensajito, les puedo mandar el número de contacto de la clínica. Muchísimas Muchas gracias. Y gracias por todo lo que nos enseñaste en este capítulo. Gracias a todos por vernos. ¿Y cuáles son realmente sus prospectos? ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Cómo cada quien vive la ansiedad? Pásenos, por favor, un poquito de esas cuestiones en nuestras redes. Y acompáñenos, por favor, en el siguiente episodio. Me quedé pensando demasiado en la ansiedad. Estaremos platicando cuál es el siguiente. Y pues también gracias por confiar en nosotros y por unirse a esta rica plática. Gracias, Dani. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego.